Saludos, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, todos nuestros hermanos de la Asamblea y también amigos que nos ven en YouTube, en los estudios que ponemos en YouTube. Bienvenidos todos a este estudio de hoy. A menudo se me ha preguntado por la Torá y de hecho algunas personas me han pedido que presente algunos estudios de la Torá. Otros me han pedido que presente estudios de Apocalipsis, como por ejemplo, una persona me pidió un estudio que presentemos aquí, estudios sobre el Magedón. Ya hemos estudiado Apocalipsis, Revelación desde el capítulo 1 hasta el 22, ¿verdad? Pero en algún momento podemos repasar algunos de esos capítulos. A la misma vez me han pedido que presente aquí otros temas súper sencillos, como el de la salvación, la gracia, temas elementales y muy sencillos, pero siempre a alguien le interesa eso, ¿verdad? Así que hoy elegí uno de los temas sencillos que pregunto, ¿tendrá que ver con la Torá, la cuestión de la humildad? Ese es el tema de hoy, la humildad, pero vamos a hacer una pregunta antes. ¿Cuál es el propósito de la Torá? ¿Qué persigue la Torá? ¿Qué perseguimos nosotros al estudiar Torá? Y no olvidemos que la palabra Torá significa primeramente enseñanza, también significa instrucción, ¿verdad? Y de manera, digamos, terciaria, se puede traducir como ley, dependiendo del contexto. Bueno, pues mucha gente hoy día están afanosos de estudiando Torá y discutiendo Torá y incluso debatiendo temas de Torá. Y eso es bueno, estudiar Torá. Pero ¿de qué vale que estudiemos Torá y que nos afanemos en estudiar Torá si no practicamos lo que estudiamos? ¿De qué nos sirve estudiar Torá si no nos hace eso mejores personas? Yo he repetido aquí muchísimas veces esto. El objetivo principal, hermano, de la Torá no es que nos pongamos a discutir y a analizar cosas profundas y misterios, nada de eso. El motivo o el objetivo principal de la Torá es que lleguemos ahora a ser mejores personas. ¿Ok? Mejores personas. Esa es la finalidad primera de la Torá. Luego hay muchos otros fines, muchas otras metas de estudiar Torá, pero eso es el primer peldaño, el que lleguemos a ser mejores personas. No cuando seamos transformados, que venga el Mashiach y entremos al reino, no estamos hablando de eso. Ahora es que tenemos que llegar a ser mejores personas si somos verdaderos estudiantes de la Torá. Bueno, pues en uno de esos temas que tiene que ver con eso, se trata de la humildad contra el orgullo. Y son estudios sencillos, muy sencillos, que todo lo preparo lo más sencillo posible. ¿Cuáles son algunas de las cosas que dijo Shelomo que vendrían como resultado del orgullo? Esas son las dos palabras de hoy, humildad versus orgullo. Ok, Proverbios 11:2 y 13:10. Dice, cuando aparece la arrogancia, que es pariente del orgullo, sigue la desgracia, pero la sabiduría está con los que son modestos. Wow. Sencillo, un principio de vida, sencillo, elemental, simple, básico. Y el 13:10, la arrogancia no deja más que discordia. La sabiduría le pertenece a los que buscan consejo. Hermano, qué joya de sabiduría en estos proverbios. La arrogancia que acompaña a muchas personas en este mundo. Incluso conozco estudiantes de Torá, es más, conozco maestros de Torá que muestran en su vida y en su hablar, en su trato con las personas, arrogancia. Pero no estamos aquí para hablar de nadie, ¿verdad? Estamos hablando de los principios, de los conceptos, que en este caso es humildad versus orgullo.
Y orgullo es el primo de la arrogancia. Ese es el tema, esa es parte del tema, ¿verdad? Que vamos a tratar hoy. El segundo punto, ¿cómo se contrastan el orgullo y la humildad? Proverbio 29-23 dice, el orgullo de un hombre lo humillará, pero el humilde obtendrá honor. Fíjense que es lo contrario de lo que alguna gente persigue. Algunas personas persiguen o tratan o se esfuerzan por conseguir honor, que lo honren. Pero aquí dice que el orgullo de un hombre lo humillará. El humilde es el que obtendrá honor. Aquí es, así que tenemos aquí la palabra clave, humildad, humildad. Y dice que el humilde es el que obtiene el honor. Sencillo. Ahí en la ilustración, ¿verdad?, de la fotografía, lo que se implica es que la humildad incluye, por ejemplo, sujetarse al Padre Celestial en la oración, en la práctica, en el estudio, en la práctica de la palabra, etcétera, etcétera. Y también sujetarse a las autoridades que él ha puesto y también sujetarse a unos a otros. Todo eso es parte del tema. ¿Qué dijo el rey hebreo David sobre el orgullo? Vamos a ver. Salmo 10:2 primero. El malvado persigue con arrogancia al humilde. Queda atrapado en la trampa que ha ideado. Fíjense que el malvado cae en su propia trampa. Verso 3. Yahweh destruirá todos los labios hipócritas, toda lengua que habla con arrogancia. A los que dicen, con nuestra boca venceremos, con labios como los nuestros, ¿quién nos va a dominar? Es un ejemplo de arrogancia. Porque tuve envidia de los arrogantes, dice el salmista, al ver la prosperidad de los malvados. Ellos no se preocupan por la muerte. Su cuerpo se mantiene vigoroso. No pasan trabajos como los otros mortales, ni reciben golpes como los demás hombres. Por eso el orgullo les sirve de collar. Se ponen como manto la licenciosidad. Lawlessness, dice, licenciosidad más o menos es traducción de lawlessness en inglés, ¿verdad? Y eso quiere decir violación de la ley, de cualquier ley que sea, pero en este caso de la ley del Todopoderoso, ¿verdad? Violación de las instrucciones del Todopoderoso. Y fíjense qué metáfora se utiliza aquí. El orgullo le sirve de collar. Se ponen como manto la licenciosidad, o sea, la violación de la ley. Obviamente eso es una metáfora, ¿verdad? Eso no es literal. Y recalco ese detallito porque hay otros pasajes de las Escrituras que muchos lo entienden mal porque no se dan cuenta que son metafóricos. Como cuando se habla de amarrarse la Torá en la mano derecha y en la frente. Y algunos lo toman literalmente y lo hacen así con un símbolo ahí. Eso es un símbolo, simplemente es una metáfora. Y como pasa aquí también, en este caso. ¿Qué le sucedió al faraón? A causa de su orgullo. Leemos en Éxodo 5:2 y otros versos. 5:2 dice, Pedro el Paró dijo, ¿y quién? Cuando Moisés le presentó al hebreo de Yahweh, sale el Paró diciendo, ¿y quién es Yahweh para que yo le haga caso y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh, ni dejaré ir a Israel. Y en Éxodo 14:8 dice, Yahweh endureció el corazón del Paró, rey de Misraim, o sea, de Egipto, y se puso a perseguir a los israelitas después que habían salido de Egipto, cuando los israelitas iban saliendo desafiante y audazmente. Eso en hebreo literalmente dice con un brazo alzado y con mano alzada y brazo extendido. Y en Éxodo 14:28 dice, las aguas volvieron y cubrieron los carros después que el pueblo pasó. Y los jinetes, todo el ejército de Paró que los siguieron a los israelitas dentro del mar, no quedó ni uno de ellos. Wow. Entonces, ¿qué le sucedió al Paró y a su gente, a su ejército, a causa de su arrogancia y de su orgullo? Que empezó por decir, ¿y quién es Yahweh? Cuando Moshe le presenta, dice Yahweh que dejes ir a mi pueblo. Y él sale diciendo, ¿y quién es Yahweh para que yo deje salir a Israel? No lo conozco. Ajá.
pues lo conoció por medio de sus obras, cuando vinieron sobre Egipto 10 plagas terribles, etcétera. Más lo último que se menciona ahí, ¿no? Que hundió a todo el ejército del Paró en el mar de los juncos, mar de las cañas. Ese es el fruto de la arrogancia. Ese es el resultado de la arrogancia del ser humano. Y esto debería ser, hermanos, una advertencia para nosotros, ¿verdad? Que no nos pongamos arrogantes, que no nos pongamos orgullosos, que hagamos un esfuerzo más bien por ser humildes, sencillos, para recibir la bendición del Padre y la protección del Padre también. El quinto punto, ¿qué causó el orgullo al rey Uzziyahu? ¿Y cuál fue el resultado final? Segunda Crónicas 26, varios versos ahí, dice, cuando se hizo 16, 26, 16, cuando se hizo fuerte, ese rey se puso tan arrogante que actuó corruptamente, transgredió contra Yahweh su Elohim al entrar en la casa de Yahweh para ofrecer incienso en el altar del incienso, lo que no le estaba permitido a nadie más que el sacerdote. Uzziyahu, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, como si fuera sacerdote, que no lo era, se llenó de ira, pero al airarse contra los sacerdotes, le brotó lepra en la frente, en presencia de los sacerdotes. Eso fue un milagro. En la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. El rey Uzziyahu quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, vivía en una casa aislada porque había sido excluido de la casa de Yahweh. Mientras que su hijo Jotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba a la gente del país. Tuvo que gobernar el país de Israel en aquel tiempo su hijo, porque ese rey se inutilizó, ¿verdad? Por medio de una plaga que le vino, en este caso de lepra, y a raíz de qué? De la arrogancia, del orgullo que se hizo, ¿verdad? Orgulloso, se puso arrogante y empezó a actuar de manera corrupta. No dice en qué sentido, ¿verdad? No lo dice la escritura, pero se puede imaginar uno las corrupciones que se dan en los gobiernos, ¿verdad? ¿Habrá corrupción en los gobiernos modernos? Bueno, todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad? No hay que decir nada más. Bueno, pues eso lleva, esa corrupción que se da en los gobiernos, viene generalmente después de una arrogancia del individuo, ¿no? Que comete la corrupción. Se ponen arrogantes y entonces se ponen corruptos también. Ese es un punto que menciona este capítulo, que fue la causa de la plaga que le vino a este rey Uzziyahu, un rey de Israel, un rey importante, ¿verdad? Pero al ponerse arrogante le vino esa plaga, no solo por ser arrogante, sino por el resultado de esa arrogancia, que fue la corrupción. Por ponerse corrupto fue que le vino la plaga. Y estamos mencionando varios casos distintos, ¿verdad? ¿Por qué se pronunció la ira sobre Israel durante el reinado de Yehezquiyahu? Ezequías, cuando los rabinos tradujeron las escrituras hebreas al griego, fue que cambiaron el nombre de muchas personas. Ese rey se llamaba Yehezquiyahu y en griego lo cambiaron a Ezequías. Segunda de Crónicas 32, vamos a leer varios versos. En aquel tiempo, Yehezquiyahu cayó enfermo de muerte. Le oró a Yahweh, quien le respondió y le dio una señal. Yehezquiyahu no correspondió por lo que se le había otorgado, porque se puso arrogante, de manera que se decretó ira contra él. ¿Dónde se decretó? En el tribunal celestial. Y contra Yahudá, que era donde él gobernaba, y Jerusalén. O sea, Yehezquiyahu era rey en Yahudá. Verso 26. Entonces Yehezquiyahu se humilló en lo que se había mostrado arrogante, junto con los habitantes de Jerusalén, y ninguna ira de Yahweh vino sobre ellos durante el reinado de
Yehezquiyahu, ese nombre se abrevió un poco más tarde, en la misma escritura se abrevió un poco y se siguió llamándolo Hezquiyahu en vez de Yehezquiyahu. Bueno, pues este hombre se puso arrogante, se cayó enfermo, ya saben lo que hemos acabado de leer, porque se puso arrogante, cayó enfermo, pero no le vino una plaga a todo el pueblo, por eso solamente a él le vino esa enfermedad. Cuando el hombre se humilló, en cuanto a lo que se había puesto arrogante, que no lo dice así en detalle, se humilló también junto con los habitantes de Jerusalén, y entonces el Todopoderoso protegió ese pueblo, esa nación, especialmente de Jerusalén, que era donde él gobernaba. Y ninguna ira de Yahweh vino sobre ellos, sobre Jerusalén o sobre Yahudá o Israel, más bien, durante el reinado de Yehezquiyahu. Así que, hermanos, vale la pena entonces humillarse. Vale la pena dejar a un lado la arrogancia, si es que nos viene, ¿verdad? En algún momento ese sentimiento o esa actitud de arrogancia, mejor que dejemos eso a un lado y que nos humillemos delante de Yahweh. Si los gobernantes de este mundo aprendieran este principio, hermanos, cuán diferentes serían las cosas en nuestras sociedades. Pero no han aprendido. Siguen siendo arrogantes. Estoy hablando ahora de los líderes principales, los gobernantes de las naciones. Y quizás no todos, ¿verdad? Pero muchos siguen siendo arrogantes. Y eso tiene sus consecuencias en plagas y de muchas otras maneras, ¿verdad? Así que vale la pena humillarse, hermanos. Y a nivel personal también, a nivel personal, individual, no seamos arrogantes, no seamos orgullosos. Y si lo hemos sido, pues arrepintámonos de eso. Pidamos perdón al Padre, Él perdona toda clase de pecado. Y al humillarnos, entonces, viene la bendición, la protección sobre nosotros. Eso no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar, eso no quiere decir que no vamos a morir, ¿verdad? Todos los seres humanos en algún momento se enferman y van a morir. Pero estamos hablando de una protección especial que el Padre pone sobre sus hijos que son humildes a través de su vida. Punto 7. ¿Cómo nos enseñó humildad Yahushua? Aquí está el meollo del tema. Lucas 14, 7 al 11 dice: al observar cómo los invitados escogían los primeros asientos, está hablando de una cena, de una fiesta, les refirió el Mesías, Yahushua, una parábola a los presentes diciendo: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que él, el dueño de la casa, haya invitado a otro más distinguido que tú y que venga el que los invitó a ti y al otro y te diga: deja el lugar a este, y entonces tengas abochornado que ocupar el último lugar. Más bien, sigue diciendo, cuando te inviten, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque a todo el que se ensalce lo humillarán, y al que se humilla lo ensalzarán. Ahí está el principio. En lenguaje de otras traducciones, como Reina Valera, dice: el que se humille será ensalzado, y el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es lo mismo, solo que con una fraseología un poco diferente. Así que, hermanos, fíjense, grabémonos ese principio. Todo el que se ensalce lo humillarán o será humillado, y al que se humilla lo ensalzarán o será ensalzado. Qué lindo entonces, hermanos, el fruto de la humildad, ¿verdad? Que la gente habla bien de usted. Si usted se pone arrogante, la gente habla mal de usted, que usted cría mala fama. Y si por el contrario, si usted se pone humilde o sea, actúa con humildad, entonces la gente va a hablar bien de usted. La gente lo va a elogiar. Eso es sencillo, ¿no? Eso es un principio de vida. Eso es un principio de vida y de existencia humana. Y estamos aquí para aprender a
hacernos cada vez más mejores personas, que es la finalidad de la Torá. Por eso, por ahí empecé, ¿verdad? El fin de la Torá, el objetivo de la Torá, la meta de la Torá es hacernos mejores personas. Bueno, pues aquí esta es la receta, esto que estamos estudiando es digamos, el secreto, ¿verdad? O la receta para lograr el honor, que nos traten bien, que nos traten con respeto. Si usted quiere que le traten con respeto, pues trate a otros con respeto. Si usted quiere que lo traten bien, trate bien a los demás. Si usted quiere que lo honren, honre a los demás. Es sencillo. Ese es el principio de vida que está detrás de todo lo que estamos estudiando hoy. Punto 8. ¿Qué exhortación de humildad nos dio el enviado Shaul, conocido como Pablo? En Romanos 12 y 11, varios versos nos dicen, verso 3, le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Que nadie se estime más de lo que conviene. Verso 18. 11-18. No te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, está hablando del árbol que representa a Israel, no eres tú quien sustenta a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz son los Yehudim. Y está hablando de los gentiles. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. En otras palabras, los Yehudim fueron rechazados para injertar a los gentiles. Y el verso 20 dice, está bien, por su incredulidad desgajaron esas ramas, que son todo esto un símbolo, hermano, una metáfora. Por su incredulidad de los yahuditas, mal llamados judíos, fueron desgajadas esas ramas, ¿verdad? Las desgajaron. Pero tú por tu fe estás firme. Si tú vienes de la gentilidad, tú eres gentil, entonces es tu fe lo que te hace permanecer firme y ser injertado en el tronco de Israel. Entonces viene el consejo, no te engrías y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea que en esta carta a los romanos, Shaul, Pablo, está escribiendo a los hermanos, principalmente gentiles, porque había judíos y gentiles en esa congregación. Pero ahora se dirige a los gentiles y les dice esto que acabamos de leer. ¿Okay? Los Yahudim o judíos que fueron rechazados, desgajados del tronco de Israel, fueron los que rechazaron al Mesías Yahushua. No a todos los judíos, los que lo mataron, los que lo entregaron a la muerte a manos de Roma. ¿Okay? Pero le dice al gentil, ten cuidado, que si él no perdonó a las ramas que rechazaron al Mesías, en otras palabras, que son los judíos naturales, a ti gentil tampoco te perdonará si te engríes, si te pones arrogante, lo mismo, vas a ser desgajado también, ¿verdad? Utilizando la metáfora de la rama que se arranca del árbol, eso es ser desgajado, no ser eliminado del pueblo de Israel. Punto 9. ¿Con quién dijo el profeta Yeshayahu que el santo moraría? En su libro, capítulo 57, verso 15, dice, porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre, dice Yahweh, cuyo nombre es santo. Dijo, yo habito en las alturas, en santidad, pero con el contrito y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos. Hermano, qué gran bendición tenemos si es que nos hacemos humildes, si es que nos ponemos humildes, ¿verdad? Él habita con nosotros para vivificar el espíritu de los que son humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Y el punto 10, ¿qué es necesario que hagan los pecadores para convertirse en hijos de Yahweh? Pienso que estamos simplemente haciendo preguntas y contestándolas con lo que dice la palabra del Todopoderoso. En Mateo 18, 3 y 4, y otros pasajes que tengo ahí, Jacobo 4:10, dice, y dijo, en verdad les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como niños,
jamás entrarán en el reino del cielo. Así que cualquiera que se haga humilde como este niño, él tenía un niño allí con él, cualquiera que se haga humilde como este niño, ese es el más importante en el reino del cielo. Wow. Y el verso 10 en Jacobo, el mal llamado Santiago, dice, humíllense delante de Yahweh y él los exaltará. Humíllense delante de Yahweh y él los exaltará. Hermano, qué principio precioso, qué exhortación preciosa, qué exhortación valiosa. ¿Quiere que el Padre te exalte? Entonces tiene que humillarte. Si quiero que el Padre me exalte, tengo que humillarme. O sea, ponerme humilde, ¿verdad? Eso es un principio de vida. Punto 11. ¿Qué acto de humildad mostró Yahoshua poco antes de su ejecución? Juan 13, 3 al 5 dice, y sabiendo Yahoshua que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena. Esa fue la última cena que tuvo con sus discípulos. Se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Wow. Eso se dio, ¿sabe por qué? Eso no es un rito que él instituyó. Eso no es una ceremonia que era parte de la celebración del Pesaj, no. Esa escena se dio porque llegó allí, empezó la cena y nadie se ocupó de lavar los pies a los que venían, a los que entraron. Y eso era la costumbre de aquel tiempo. Eso era un símbolo de hospitalidad. Y esa es la enseñanza para nosotros, que seamos hospitalarios unos con otros, que nos recibamos, los hermanos, ¿verdad? Unos con otros. Y él, como vio que ninguno de sus discípulos tomó la iniciativa de lavar los pies a los demás, porque aquel salón era prestado. Ustedes saben eso, ¿verdad? La historia lo dice en la escritura. Ese salón donde se celebraron la última cena del Mesías con sus discípulos. Discúlpenme un segundito. Ese salón donde celebraron la cena era prestado. No le pertenecía a ellos. Por lo tanto, el dueño de ese salón no estaba allí. Posiblemente estaba cerca, pero no estaba allí, porque él estaba allí con sus 12 discípulos. Y por lo tanto, si el dueño que era de la casa era el llamado a lavarle los pies a los invitados, porque esa era la costumbre antigua, pues entonces alguno de los discípulos debió haberlo hecho. Cualquiera de los discípulos tenía el deber de hacerlo, de lavar los pies a los demás, porque la gente venía con los pies llenos de polvo. En aquellos tiempos que todos los caminos eran polvorientos y se usaban sandalias y los zapatos, o sea, sandalias y los pies se llenaban de polvo y por eso era la costumbre de lavarle los pies a los que entraban a su casa. Entonces cualquiera de los discípulos pudo haberlo hecho. Nadie tomó la iniciativa de lavar los pies a los demás. Entonces el maestro, el grande, el jefe, el Mesías, Yahoshua, tomó la iniciativa y hizo ahí lo que acabamos de leer y le lavó los pies a sus 12 discípulos, uno por uno. Al punto que cuando llegó a Kefá, llamado Petros en griego, Petros, pasa al español como Pedro, y le dice, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y él le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y la historia sigue, ¿verdad? Una historia preciosa. Quiere decir que Pedro se puso un poquito arrogante ahí, ¿verdad? Quizás no así de mala fe ni nada, porque como era una cosa natural, que cómo va a ser que mi maestro me lave los pies a mí, cuando yo debía haberle lavado los pies a él. Ese sería el razonamiento de Pedro, ¿verdad? Por eso le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Y el Mesías le dijo, si no te haces humilde, no tendrás parte conmigo. Claro, no lo dijo en esas palabras, ¿verdad? Punto 12. ¿Qué severo castigo se le aplicó al rey Herodes porque no le dio la gloria a Yahweh? En Hechos 12,
Nos dice del 21 al 23. En un día señalado, Joredos, que era el nombre verdadero de este hombre. Herodes es una aplicación, ¿cómo se dice? Una adaptación al español. Vestido de sus vestiduras reales, era como un rey, se sentó en el tribunal y les dirigió un discurso. Y el pueblo aclamaba diciendo, es la voz de una deidad y no de un hombre. Otras traducciones dicen, es la voz de un Dios y no de un hombre. De repente lo hirió un mensajero de Yahweh por no haberle dado la gloria a Elohim y murió comido de gusanos. Porque él se hizo deidad para el pueblo. Y ustedes saben, los que han estudiado la historia de aquel tiempo, de Roma, de Grecia y eso, antiguo, que los reyes eran considerados dioses. Por ejemplo, en cualquier país que fuera, en este caso sería en Roma, ¿verdad? En la ciudad, quiere decir, era en Israel esta parte, pero era parte de Roma, o sea, Roma gobernaba Israel, el territorio ese de la tierra de Israel en ese tiempo, y cuando Herodes estaba como rey ahí, puesto por Roma, y se puso tan orgulloso y tan arrogante que el pueblo le decía que la voz de este hombre, Joredos, es la voz de una deidad o de un dios y no de un hombre. O sea, lo proclamaron deidad ahí. Lo proclamaron Dios, como se dice ahora en español, como se decía en griego también antes. Y por eso, y él aceptó esa, por eso fue que le pasó lo que le pasó. Él aceptó esa veneración, o pudiéramos decir esa adoración, ¿verdad? Que lo trataron como una deidad, como si fuera el rey del cielo. Y él aceptó eso, no lo rechazó. Y por eso le vino lo que dice el verso 23. Verso 23, de repente lo hirió un mensajero de Yahweh por no haberle dado la gloria a Elohim y murió comido de gusanos. Wow. Entonces, ese fue el severo castigo que se le aplicó al rey Herodes, porque en vez de darle la gloria al Creador, se adjudicó o aceptó para sí mismo la gloria que le proclamaba o que le adjudicaba el pueblo. Punto 13. ¿Qué amonestación de Yahoshua a los orgullosos? ¿Qué amonestación da Yahoshua a los orgullosos? El Jasún es el nombre hebreo del libro de Revelación. Apocalipsis en griego, 3, 17 y 18 dice, ya que tú dices, esta es una reprensión para una de las congregaciones del capítulo 3, 2 y 3 de Revelación. Ya que tú dices, soy rico, esta es para la reprensión para la Odisea. Me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Ya que tú dices eso y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, está hablando el Mesías aquí, entronizado el Mesías desde el cielo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. No, como no estamos en un estudio de revelación o apocalipsis, ¿verdad? Nos vamos a entrar en todo detalle de cómo y por qué se dijeron esas palabras. Pero el asunto es que lo que llaman la iglesia de la Odisea o la asamblea o la congregación de la Odisea, en el capítulo 3 de Revelación, es un símbolo, representa un estado de la congregación o de la iglesia, como le llaman otros, a través de los siglos. No es un periodo histórico de la iglesia, como llaman algunos teólogos. Es un estado que existía en el siglo I y ha existido en todos los siglos, 7 estados distintos de las 7 congregaciones. Y la de la Odisea es el estado de tibieza y de arrogancia y de orgullo. ¿Habrá iglesias así hoy día o gente o personas así? Por supuesto que los hay. Esa es la reprensión para todo el que sea de esa manera. De manera que, mis hermanos, con esto llegamos al final de la presentación de hoy.
relativo a la humildad en contraposición con el orgullo o la arrogancia. El estudio de la Torá nos puede servir de mucho si estamos dispuestos a aceptar sus principios y sus enseñanzas de una manera humilde. Pero si nos ponemos arrogantes, orgullosos, de nada nos sirve estudiar Torá. O estudiar la escritura, la Biblia, en cualquier punto que sea. ¿Okay? Esa es la enseñanza básicamente del estudio de hoy. Espero que por lo menos hayamos reflexionado, ¿verdad? En eso. ¿Dónde me puedo ubicar yo? Que cada uno pueda decir, ¿dónde me ubico yo en términos de humildad o arrogancia? ¿Dónde estoy? ¿En cuáles son niveles estoy? Y así, pues, al hacernos una autocrítica nosotros mismos, podemos quizá darnos cuenta de si es que estamos mostrándonos arrogantes, orgullosos, o si en verdad estamos humildes. Nos hemos dicho humildes. Si la Torá ha tenido efecto en nosotros, si el estudio de las Sagradas Escrituras ha tenido efecto en nosotros, entonces vamos a ser humildes. Si no somos humildes, ya ustedes saben, ¿verdad? Es porque la Torá, el estudio de la Sagrada Escritura, no ha surtido efecto en nosotros. Todavía, ¿ves? No que es tarde, pero todavía, si es que somos así, arrogantes o orgullosos, entonces el estudio de la palabra no nos ha ayudado mucho todavía. Puede que sepamos mucho de Biblia, ¿verdad? Hay gente que sabe muchísimo de Biblia y aún así son arrogantes. Así que una cosa no sigue a la otra. Bueno, queridos hermanos, gracias por escucharme y por estar acá con nosotros, los que están acá acompañándome. Gracias por la atención. Les invito para la próxima semana a que nos acompañen también en otro estudio. Todavía no sé cuál será, porque me han pedido muchos temas distintos. Y para la próxima semana, pues vamos a estar en otro de los estudios. Puede que sea uno sencillo como el de hoy, o puede que sea algo más profundo o más avanzado, no sé todavía. Eso yo lo preparo según sienta el Espíritu, ¿verdad? En mi, ¿sabe? Ayudándome a través de la semana. Y entonces, queridos hermanos, hasta la próxima. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga a todos. Hasta la próxima. Shalom.